Ok. ¿No es cierto? En el ejercicio último, se había solicitado ejecutarlo en función de esta base de datos de una unidad de cuidados intensivos, que son datos publicados en un libro de Hosmer y Lemechow, que también se distribuyó, ¿ya? Que tiene los datos que aquí se identifican, ¿no es cierto? Tiene, vean ustedes, casi todo está etiquetado aquí, ¿no? Todas las variables categóricas están etiquetadas, salvo las continuas. Edad, ¿no es cierto?, es continua, no tiene etiqueta. Presión sistólica, presión diastólica, frecuencia respiratoria, no, son todos continuos, entonces eso no tienen etiqueta, pero todo lo demás está etiquetado. ¿Ya? Y si alguien me recuerda, la pregunta de investigación, ¿cuál era? ¿Alguien tiene la mano? Era relacionar el estado de egreso en la sala, ¿ya? En relación con el servicio del que venía el paciente. Ya, perfecto. Y eso, estratificarlo por presencia de infección, la edad y el otro, si fue operado o no. Sexo. Perfecto. Ya, vamos a partir entonces con la asociación entre estado vital y servicio. Para poder decidir qué herramienta utilizar para el estudio de la asociación, ¿qué es lo primero que uno tiene que determinar? ¿Qué tipo de estudio fue, no? Aparte del tipo de estudio. Este es un estudio, dijimos que era casos y controles. Listo, perfecto. Entonces, la variable de resultado, estado vital, pasaría a ser la variable que define quién es caso y quién es control. ¿De acuerdo? Ajá, exacto. De acuerdo. Los casos serían los fallecidos. Si podemos hacer un tab entonces de estado vital aquí, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, de que en este estudio hay 40 casos, porque son 40 fallecidos, y 160 controles. Entonces, esto ya nos entrega información. ¿Qué información nos está entregando aquí sobre el diseño? Que se parearon 4-1, 4 controles. Claro, ¿no es cierto? Que es un estudio de casos y controles. No está pareado. No dice que está pareado. No, no está pareado, perdón. No, dice que solamente se consideraron 4 controles por caso. Exacto. Buena pregunta. Si hubiera sido pareado, ¿qué otra variable hubiera sido necesaria tener en la base de datos? Depende por lo que hubieran pareado, o sea, podría ser localidad, si es la casa o el hospital o la fecha. Supongamos que hubiéramos hecho un pareamiento por edad y sexo. ¿Qué otra variable hubiera sido necesaria tener aquí? Edad y sexo. Está edad y sexo. Está edad y sexo. La condición, la enfermedad. Está estado vital, vivo o muerto, caso y control. Pues saber que este caso es 1 y que estos son sus controles 1, 2, 3 y 4. Exactamente, faltaría tener una variable que indique, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el matching, exactamente, el pareamiento. Sí. El sujeto 10 está pareado con el control 10, está pareado con el caso 10 está pareado con el control 20, 21, 22, 23, 24. Entonces habría tenido que ser necesario tener otra variable que indique a qué grupo pertenece cada sujeto, tanto el caso como el control, ¿no? No sé si eso queda claro para definir cuando un estudio de caso y control es pareado. Faltaría una variable adicional que indique cuáles son los pares, ¿no? Aquí no está especificado, por lo tanto tampoco nos dicen que esté pareado, simplemente lo que uno concluye, porque tampoco nos dicen en el enunciado, de que este estudio considera 4 controles por caso. Perfecto. Ya. Ahora, para ver la asociación, ya sabemos, ¿no es cierto? La variable resultado, caso control es dicotómica. La variable servicio, ¿qué tipo de variable es? Servicio es Dicotómica también. Categórica. Dicotómica también, ¿no es cierto? No, todas son dicotómicas, sí. Todas son dicotómicas también. Entonces tendríamos una asociación entre 2 variables categóricas.
¿Qué herramienta utilizamos para asociar dos variables categóricas? En este caso, dicotómicas. Perdón, ¿no sería bueno ponerle una tabla, por ejemplo, a la de servicios solo para que lo vayamos viendo? Perdón. ¿Sí? Una tab, ya, vamos, tú me estás proponiendo, hagamos, veamos aquí eso. Ya tenemos 93 que venían de medicina, 107 que venían de cirugía, ¿de acuerdo? Ahora, pero para asociar el estado vital con servicio, descriptivamente, antes de irnos al estudio de casos y controles, ¿qué herramienta utilizar? Una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia, una tabla de asociación, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un tab de servicio con STA, y como es descriptivo, le tenemos que pedir algunos tipos de porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Fila o columna? Columna. Row. Columna. Row. Columna. Alguien dice fila y alguien dice columna. No, columna. ¿Por qué columna? ¿Algunos casos y controles o...? Perfecto. Como estamos hablando de un estudio de casos y controles, El y los factor está arriba. casos y los controles están definidos por la variable STA, y en esta tabla, ¿no es cierto?, la segunda variable de la tabla es STA, entonces le tenemos que pedir porcentaje de columna. Perfecto. Y si le queremos, también le podemos pedir un chi cuadrado, y para que no nos entregue tanta basura, le colocamos no aquí, y eso es lo que tenemos. Ya. ¿Qué observamos aquí? ¿Cuál es el factor de exposición? El servicio. El servicio. Ya, ¿y cuál es el grupo expuesto? Los fallecidos. No, pues esos son los casos. Los de Son los medicina. casos. Estos son Los de sala de medicina. medicina y sala de cirugía. Los de medicina son el grupo expuesto y los de cirugía serían los grupos no expuestos, Ya. ¿cierto? De acuerdo a cómo está planteado. ¿Y qué observamos? ¿Cuál es la proporción de exposición en los casos? 65. 65%. ¿Y la proporción de ¿cómo se llama? De exposición en los controles. Mi amor, no puedo. 35. En los controles. Los Sí. controles son los vivos. Los que están en Sí. cirugía, los muertos de cirugía. No. Los casos son los que fallecen. Y los controles son los Los vivos. controles son los que sobreviven. Y la exposición es, el grupo expuesto son los que ingresaron por medicina. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular aquí, ¿qué es? La asociación entre los expuestos en los casos y controles a la sala de medicina. Claro, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, la proporción, ¿no? Es la proporción ¿de qué? De expuestos y no Ya, ¿qué? expuestos. Sí, la proporción de exposición, en este caso sería la proporción de medicina, En porque muertos. es la exposición, en los casos, En los muertos. En los casos que son los muertos. que son los Ok. fallecidos, ¿cierto? Y la otra sería la proporción también de la exposición, ¿en quién? Que no, Los no, panos, pues, los vivos. los controles. En los controles. ¿Cierto? Y lo que estamos observando aquí, precisamente lo que ustedes vieron, este que está aquí es 65%, Y 41. y este que está abajo es 42% para aproximar. Ujú. Listo. ¿Qué otra cosa pueden calcular aquí en esta tabla? ¿Qué otra cosa se puede calcular aquí en la tabla? La asociación de los no expuestos. No. 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 Siempre en un estudio de casos y controles, lo que se evalúa, ¿no es cierto?, es la proporción de exposición en los casos y la proporción de exposición en los controles, que es lo que tenemos ahí. Pero aparte de proporciones, ¿qué otra medida también de frecuencia conocemos? El riesgo. El riesgo. O LOTS. Ah, La eso. letalidad. El odds, Bueno, ¿no es está bien. cierto? Estás riesgo. escribiendo, Olor. Sergio, no se ve. ¿Perdón? Si Lo que estás está escribiendo. escribiendo, no se ve. Ah, no. No. Aparece el valor de P nada más. Ahí, Se mira hasta donde está person. Ah, Ahora sí. Hoy sí. ahí, Ahora sí. ahí Ujú. sí. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente sería el odds
de la exposición, De la exposición. ¿no? De la exposición, o sea, de medicina, en los casos, ¿cuántos serían? ¿Cuáles son los casos? Los muertos. Los fallecidos. ¿Cierto? 40. Ya. ¿Cuánto sería la odds de la exposición en los casos? 40 entre 200. 35. Entre, no, es 26 de 40. No, No. es en una proporción. Ah, ¿Cuántos de medicina hay? 35, ¿no es? 26. dentro de 26 200. muertos. No, dentro de los muertos, ¿cuántos son de medicina? 26. ¿Y cuántos son de cirugía? 14. 14. Entonces, el odds de medicina sería 26 sobre 14, Ah, ok. ¿cierto? Ujú. Ya porque son 6 meses. ¿Perdón? 1.85. Ya. Y ahora, calculemos el odds ahora de De medicina. cirugía. De medicina, no, ¿por qué cirugía? Siempre es la exposición. El grupo expuesto son los de Perdón, medicina. perdón. En los muertos. ¿Alguien ¿Podrías, dijo por perdón? favor, podría repetir nuevamente esto último? Sí, Muchas gracias. claro. Mira, voy a colocar aquí el odds de cualquier evento A. ¿Quiénes son? Son el número de sujetos que tienen A dividido Entre los por el que no número de sujetos que no tienen A. Esa es la definición de odds, ¿cierto? Cierto. Ya. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es el odds de medicina en los casos, me estoy restringiendo a lo que tenemos marcado acá, este circulito aquí, ¿cierto? Esos serían los casos, los que fallecieron. Ujú. Dentro de los que fallecieron, ¿cuál es el odds de medicina? Tendría que calcular los pacientes que provenían de medicina sobre los pacientes que no provenían de medicina, que son los que vienen de cirugía. Por lo tanto, ¿no es cierto? El odds de medicina en los casos sería 26 Ujú. sobre 14. Sí. ¿No? Sergio, una consulta. ¿Por Sí. qué solo sobre 14? Porque Solo, esos o son sea, los que entre no están, muertos. esos son los del grupo de los que fallecieron, los que no venían de medicina. Ujú. No, claro, pero son solo, ese es el odds De los casos. de los casos. Ujú. De los expuestos. El odds de la exposición en los casos. Ujú. Y ahora hay ¿Cierto? que calcular el odds. ¿Cuántos son los casos? 40. Ujú. 40. De Correcto. esos casos, ¿cuántos son expuestos? O sea, ¿cuántos son 26. de medicina? 26. 26. ¿Y cuántos 26. son Pero de sería no 26 medicina? de 40, ¿no sería 26 de 40? Eso No, sería de una 14. proporción. Pues. 26 de 40, mira lo que es 26 de 40, el 65% es lo que tenemos aquí. Lo que tú me estás diciendo es Ok. proporción. Ok, Es una ok. proporción. Ok. Quiero insistir en esto porque es fácil confundirse cuando uno tenemos medidas de asociación donde queremos comparar proporciones que cuando queremos comparar odds. Ujú. ¿Ya? Por eso estoy insistiendo en esto. ¿Ya? La proporción es sobre el total de sujetos. ¿Ves? Este 65% que fue 26 dividido 40, 65%. Ese es el odds de medicina en los casos. Perdón, la Sergio, proporción de medicina en los casos. disculpa, otra pregunta. El hecho de poner los servicios en el lado de la columna de la izquierda y el efecto en la fila superior es algo porque normalmente se pone al revés, ¿no? ¿O es así? No. Siempre la tabla va a ser la exposición aquí y la enfermedad acá. Ujú. ¿No? Sí. Ese es el orden, porque este es el orden, ¿no? Claro. Ah, ya, está bien. Yo estoy confundiéndome. Está bien. Okay. Pero el hecho de tener la exposición y la enfermedad, o sea, la tabla de 2x2, exposición sí y no, y enfermedad sí y no. Claro, como está el no está definido como 0, sería exposición no y sí. Y el evento de salud no y sí, porque está codificado 0 y 1, ¿no? En la tabla que estamos observando. Si tú te fijas, ¿no es cierto?
el 0 de servicio, que son los no expuestos a cirugía, y el 1 es medicina. Ujú. ¿Ya? Eso es lo que nos define entonces lo que el autor consideró que el servicio que iba a tomar como de exposición era medicina. Correcto. Ya, esa Correcto. parte no, ese análisis tan profundo no pudimos hacerlo. Es correcto, es correcto. Tal vez me faltó colocar en el enunciado, ¿no es cierto?, de que el estudio se encarga porque el director del hospital, ¿no es cierto?, sospecha de que hay más mortalidad en los pacientes que provienen de medicina que de cirugía, Ujú. ¿no? Para Entonces, la ahí, tabla de 2x2. para la tabla de 2, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora vamos acá. El odds de la exposición en los controles, Ujú. ¿cuánto sería? 0.72. 67 dividido 67 entre 93. 93. 67 dividido por 93. 93. Por lo tanto, el OR, ¿cuánto es? Ojo, voy a la razón de odds de la exposición, porque ojo, cuando decimos razón de odds, Ujú. nos olvidamos de colocar el segundo apellido. Ahí es lot de casos entre lot de controles. Claro, ¿no es cierto? Sería el 2.5. odds de la exposición en los El odds de la casos, exposición y el odds de los controles, sí. 26 dividido por 14, Ujú. Entre y esto, 67 el partidos. odds 67 de la entre exposición en los 93. controles, 67 dividido por 93. Y esto debiera ser 2.56, si mal no recuerdo. 57. Sí, 2.68. redondeando a 2.57. 57, eso. ¿Ya? Vean ustedes, este repaso, esta revisión es importante porque yo sé que siempre uno se confunde cuando quiere calcular los odds. Y este 2,57, ¿cómo lo podemos leer? O Que hay un- redondeémoslo que en 2,6, ¿no es cierto? Aproximemos a 2,6 ya, para hacerlo más simple. que el riesgo de los expuestos en la sala de medicina es mayor 2.5 veces al riesgo de los no expuestos en la sala de cirugía. ¿Ya? Pero ¿Alguien ¿De Que está de la- acuerdo, en desacuerdo? El riesgo de morir. Yo diría que el riesgo es 2.6 veces en medicina comparado Ajá. con cirugía. Pero Pero el la- riesgo El de riesgo qué? de morir. Claro, Pero riesgo de la morir. unidad no riesgo es, de morir perdón, del servicio de medicina es per- 2.6 veces mayor que de Así cirugía. está mejor. perdón, pero riesgo- la unidad no era 1. Eso, mayor no Entonces sería, es porque la unidad es 1, 1.6, es no 1.6 2.6. nomás, así es. Ya. O sea que los casos que ingresan a terapia intensiva que provienen de la sala de Medicina. medicina tienen 1.6 probabilidades más de morir que los que vienen de la sala de cirugía. No, eso Es sería correcto, es correcto. Ustedes están haciendo 1.6 veces más. interpretaciones que son aproximación de lo que aquí dice. ¿Ah? Mira, esto que está aquí 26 lo voy a colocar, 2,6 lo voy a colocar lo mismo, 26 dividido por 10. ¿Puedo? Ujú. Sí. Ya. En el denominador, ¿quiénes son los que están en el denominador? Es el odds de medicina El lot de De me- medicina de no en fallecidos. No, el odds de cirugía. El odds de medicina sobre el de Los cirugía. controles. el odds de medicina en los vivos. En los vivos, sí. Entonces estamos diciendo que por cada 10 pacientes de Mueren. medicina que egresaron vivos, Murieron 26. hay 26 pacientes de cirugía Que fallecieron. Medicina. que De egresaron, medicina. Que egresaron muertos. De medicina. de medicina, claro, medicina, que Que egresaron fallecidos. fallecieron. Ujú. Exacto. Esa es la Ujú. interpretación numérica, digamos, ¿no es cierto? Si uno lo coloca Ujú. así. Ahora, cuando el evento es un evento de baja probabilidad de ocurrencia, la razón de odds se puede interpretar como razón de riesgo. Y ahí entonces uno dice, bueno, uno aquí podría decir de que el riesgo de fallecer de los de medicina es 1
perdón, el riesgo de morir es 1,6 es 1,6, es 160% mayor en los pacientes que ingresaron por medicina comparado con los que ingresaron por cirugía. ¿No? Sí. Claro. O, ¿no es cierto?, de que es más del doble también uno podría decir. ¿Alguna duda? Claro, Pregunta. al decir es más, perdón, sí, siga nomás. Perdón, yo me perdí cuando usted sacó este 26 dividido 10 y dice que ese es el odds de los del 10. Me enredé. O sea, cuando... 2.6 es lo mismo que decir 26 sobre 10. Claro, lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, que este 2.6 es lo mismo, es 2,6 dividido por 1, y si esto lo amplifico por 10, me queda 26 dividido por 10. Es para simplificar la interpretación nomás, ¿no? Ya entendí, gracias, sí. ¿Sí? Bien. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, Sergio, a mí no me quedó muy claro eso de 2.6 veces, o sea, 160% más, dijiste, ¿no? Mayor. Eso es mayor, claro, eso está bien. Pero cuando uno dice 2.6 veces el riesgo, o sea, más del doble del riesgo, también Sí. se podría decir lo mismo, ¿no es cierto? Sí, también, más del doble. Más del doble, claro, porque sí, pues. Lo que pasa Ya. Lo que pasa es que a mí me suena más aplastante la estadística, que me dicen que es 160 veces más riesgo que si dices No, dos es veces. No, 160 veces veces más, es 160%. 160%, perdón. 160% mayor. Sí, 160% mayor, entonces eso suena más aplastante. Claro. Sergio. Ahora, ¿sí? Sí, una pregunta. Yo me conecté un poquito tarde, tal vez ya lo explicaste, pero me pierdo cuando haces 2.6 y luego dices 160%. ¿De dónde salió el 160? Porque el 2.6 alcancé a ver cómo hiciste el cálculo. Sí, Pero perdón, en la misma pregunta, nunca se da en porcentajes de 160, ¿verdad? En las publicaciones solo dicen el 1 punto tanto, ¿eh? Sí, es raro. Pamela, cuando si no se asociara el servicio con el estado vital, el OR sería 1, ¿cierto? Correcto. Ya, entonces cuando tú quieres ver cuál es la medida del efecto que tiene en este caso el servicio, tienes que compararlo contra el 1. ¿Cuánto es 2,6 comparado contra el 1? Ah, la resta. ¿Cierto? Es la resta. La resta, ok. Solo para estar seguro. Gracias. Sí, supongamos de que esto hubiera sido, mira qué bueno, supongamos de que este OR hubiera sido de 0.8. ¿Cómo lo hubieras interpretado? El estar en la unidad médica protege es un efecto protector, 20% menos. Menor. 20% menor. 20% menor. Exacto. Que los que estaban que los que estaban en cirugía. Menor. Claro, eso es importante porque siempre la medida de efecto va a ser la diferencia contra el 1. Si es mayor que 1, es cuánto mayor. Y si es menor que 1, la diferencia es cuánto menor. ¿Cierto? Por eso aquí, si es 0,8, diríamos que es un 20% menor, ¿no? Y acá, como es 2,6, entonces por eso estamos diciendo que es un 160% mayor. ¿Queda claro? Okay. Sergio, perdón, ¿y el uso del inverso en esos casos? Puedes hacerlo, pero tendrías que recodificar los datos. Pero lo que pasa es que como estás haciendo... ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú estás viendo un factor cuando defines un factor de exposición como un factor de protección. De protección. Claro. ¿Ya? Y eso, digamos, obviamente va a estar en el diseño del estudio, cuando tú quieres ver, ¿no es cierto?, si la alimentación saludable, qué sé yo, ayuda o protege contra infarto agudo del miocardio. Estoy inventando. ¿Cierto? Entonces ahí lo que tú vas a colocar, tú esperarías que ahí que los OR fueran todos menores que 1. ¿Ya? Porque estarías hablando de un factor de protección. Pero generalmente uno estudia factores de riesgo por alguna razón, ¿no? Entonces, si tú estás planteando un determinado factor como un factor de riesgo,
entonces siempre vas a colocar como 1 el que tenga el mayor odds de presentar el evento o la mayor proporción de presentar el evento. Pero eso ya estaría definido en el diseño del estudio, cuando uno lo diseña. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver qué pasó por aquí ahora. Aquí está. ¿No? Es que estamos viendo aquí nada. Ok, entonces volvemos a nuestra tablita aquí. Y ahora vamos a proceder a analizarlo en función del diseño que era un estudio caso y controles. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la instrucción para un estudio caso y controles? CC. CC. O puedes ir, ¿no es cierto?, a estadísticas, ¿no? A estadísticas, después tendríamos, donde se me perdió también, que los menús no se pierden, epidemiología y tópicos relacionados, Exacto. tablas para epidemiólogo, razón de odds para caso y control, clic ahí, cuál es la variable caso, STA, cuál es la variable de exposición, servicio, ¿no? Le damos OK y tenemos el resultado acá, ¿no es cierto? CC, que era lo mismo que hubiéramos escrito nosotros. Perdón, Sergio, una pregunta. ¿Y Tap Odds cuándo se utilizaría? ¿O es esto que hicimos ahorita? Cuando tu factor de exposición tiene más de 2 categorías. Ah. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, claro. La pregunta es si ¿no es cierto? El Tap Odds. Ese, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es solamente cuando el factor de exposición tenga más de 2 categorías, 3 o más. Gracias. Ok, entonces tendríamos resuelto aquí la primera parte. Y a continuación, ¿qué nos pedían? Estratificado por tener infección, por edad y por... ¿Cuál era la tercera estratificación? Sexo, me parece. Creo que sexo, sí. Edad, Sexo. infección, sexo. Infección. Sí. Sexo, edad, infección. Ahí. ¿Eso? Edad categorizada. Eso es lo que está pidiendo, ¿no es cierto? Sí. Listo. Ahora, ¿por qué? Partamos primero por justificar esto. ¿Por qué queremos estratificar por sexo? ¿Por qué pudiera el investigador, o nosotros como investigadores, querer estratificar por sexo? Porque pudiera haber enfermedades que tienen más predominio en el hombre que en la mujer o viceversa. Como dice, perdón, ¿me lo puedes repetir? Pienso que pudiera estar relacionado que hay enfermedades que tienen un predominio mayor, una prevalencia mayor en mujeres que en hombres o... Pero en este caso particular, en este ejercicio, en estos datos. A ver si hay una modificación del efecto de la asociación por la variable. O porque sexo puede ser una variable confusora también. Ya, entonces, ¿cuál es la justificación? Es que el efecto que tiene servicio sobre el estado vital puede ser modificado por sexo o pudiera producir sesgo de confusión en la evaluación del efecto de servicio en el estado vital. Esa es la razón. Ahora, para que eso ocurra, ¿qué debiera ocurrir? ¿Qué debiera pasar con los datos? Para que una variable de control sea un eventual modificador de efecto o sea un confundente. ¿Qué debe ocurrir con los datos? Partamos por sexo. ¿Qué debe ocurrir? Debe estar asociado a estado vital o a servicio. ¿Ya? La justificación
la justificación de una variable de ajuste tiene que hacerse en base a el hecho de que esta variable de ajuste o de control debiera estar asociada con el evento de salud, en este caso con el estado vital, o con el factor de exposición, en este caso con servicio. Porque si esta variable sexo, por ejemplo, no se asocia ni al estado vital ni a servicio, entonces el ajuste no es necesario. ¿Ya? Entonces lo primero, y me imagino que es lo primero que ustedes hicieron, porque eso lo dijimos, fue asociar entonces sexo con estado vital. Veamos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a asociar, entonces voy a colocar aquí, justificación, ¿no? Asociar STA, perdón, en este caso sexo con STA y con servicio. Entonces vamos viendo, asociemos sexo con STA, ¿cómo lo hacemos? Tab. Sexo. La variable se llama sex, me parece aquí. Sex. ¿Ya? Con STA. STA. Col. Porcentaje. Col. Chi cuadrado no aquí. Col, ¿por qué col? Porque estamos buscando la asociación con la exposición. Y escasos y controles. No, porque son casos y controles, ¿no es cierto? Casos. Queremos ver cómo se, en el fondo aquí que es lo que estamos viendo, cómo se distribuye sexo en los casos y en los controles. Correcto. ¿Cierto? Es la distribución de sexo según caso y según control. ¿Qué observamos aquí? Que no hay asociación estadística. Que no hay, porque vean ustedes, entre los casos el 40% eran mujeres y en los controles el 37,8% eran mujeres, con un P de 0,77. Por lo tanto, no nos asocia sexo al estado vital. Estaba bien lo que yo había hecho. ¿Sí? Ahora habría que ver si se asocia con servicio. Con servicio. Vamos a cambiar acá servicio. ¿Qué me dicen? Tampoco. Hay un P de 0,28, ¿no es cierto? Tenemos ahí que de los pacientes de medicina, el 42% eran mujeres, en cambio los pacientes de cirugía, el 35% eran mujeres. ¿Cierto? Por lo tanto, uno pudiera decir, desde el punto de vista estadístico, que no se justificaría ajustar por sexo. ¿Ya? Una pregunta, Sergio, que no me quedó claro. Aquí estamos supuestamente viendo si el sexo está asociado a una mayor mortalidad, ¿no? Porque yo no veo por ningún lado acá el tema de mortalidad. Aquí está, al Bueno, principio. Bueno, habíamos dicho que lo exacto, arriba sí está cuando cruzamos sexo por estado vital, pero abajo tú estás buscando sexo por servicio. Sí, claro. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que para poder utilizar una variable como una variable de ajuste o de control, esta variable tiene que asociarse con el evento de salud, en este caso con el estado vital, o con el factor de exposición, que es servicio. Por eso estamos asociando sexo primero con estado vital y después con servicio. Para comparar si de verdad se cumple. Para justificar el ajuste. Aparentemente no es necesario, pero me gustaría que hiciéramos la siguiente ejercicio. Vamos a hacer un tab de servicio con estado vital y le vamos a pedir descriptivo de sexo. A ver qué pasa aquí. Vean ustedes. Miren. Acá. ¿Qué observamos aquí? Esta primera celda aquí, esta que está aquí. Esto que está aquí, como está la proporción de sexo
y sexo 1 es mujer, Ujú. estamos observando de que de las mujeres que ingresaron por cirugía y egresaron vivas, hay un 32%. 32% de mujeres de Ujú. cirugía que egresaron vivas. Ujú. En cambio, el 50%, tenemos un 50% de mujeres que ingresaron por cirugía y fallecieron. Ujú. Ay, ahora Así sí. es. ¿Sí? Y acá tenemos un 44 y un 34, o sea, aparentemente sí va a ser necesario justificar, porque estamos viendo qué cosa aquí, que hay una relación entre estas tres variables que no se ve cuando hacemos No estas se tablitas ve simples de más visual. arriba, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, aquí diríamos que esta última tabla es la que justifica estratificar por sexo. ¿Ya? Ya, pues estratifiquemos por sexo ahora, pero se fijan de que hay que hacer todo este análisis previo, ¿ya? Para que uno, para poder entender mejor finalmente lo que, incluso fíjate que podría ser más interesante esta otra tabla, mira. En realidad vamos a colocar aquí STA. Esta tabla va a ser más interesante y aquí vamos a colocar sexo. Esta es mejor, claro, sin duda. Porque vamos a ver proporción de muerte, ¿no? Como colocamos acá sum STA, es proporción de muerte, ¿qué es lo que vemos? El 10% de los hombres que ingresaron por cirugía fallecen. En cambio, el 19% de las mujeres que ingresaron por cirugía fallecen. Acá, el 31% de los hombres que ingresaron por medicina fallecen. Mm. Y aquí el 23% de las mujeres que ingresaron por medicina fallecen. Esta es la tabla que justifica claramente. Aquí hay una interacción clarita. Clarita, clarita, clarita. ¿Se ve? Fíjense aquí. Si comparo solamente los pacientes que ingresaron por cirugía, hombre y mujer, Ujú. hay entre un 18 y un 10, ¿cuánto es la diferencia? Un 9%. Mayor para las mujeres. En cambio, de medicina, tengo 8% menor para las mujeres. ¿Se fijan? Se invierte la relación. Sí. Entonces, aquí claramente la variable sexo, este análisis simple ya nos está indicando de que sexo debiera ser un modificador de efecto del estado de servicio en el estado vital de los pacientes. Perdón, Sergio, solo una pregunta relacionada al programa. ¿No pone primero 0 y después el 1, el programa? Aquí están los 0 y aquí está el 1. Sí, pero en el estado vital, el 0 es vivo y el 1 es fallecido. Claro, por eso estamos interpretando como proporción de fallecidos acá. Pero ese no sería el vivo, porque el programa no toma primero el 0 y después Sí, el pero 1. ojo, sí, pero la proporción cuando tú sumas unos y ceros, ¿qué te queda en el numerador? El 0. La suma de unos, ¿cierto? Ajá, sí, ¿Y quiénes son esos? los fallecidos. Los que fallecen. Entonces, lo que tú Exacto. tienes en esta tabla aquí es Es la suma proporción de de uno. fallecidos según la combinación servicio-sexo. Ya, gracias. Ya. ¿Sí? Sí. Ujú. Rosalba tiene una pregunta. A ver. Sí, justo me queda la duda sobre el concepto, ¿no? Porque acá estadísticamente estamos demostrando, viendo dos variables independientes o de exposición, si hay relación. Pero si no hubiera, y yo tengo la bibliografía de que el sexo puede ser un factor de confusor, ¿lo tomaría como variable confusora a pesar de que no demostrara relación en estas tablitas? Mira, la pregunta es buena porque el análisis es jerárquico. ¿Ya? Cuando tú tienes una variable de control, en este caso sexo, lo primero que hay que probar es de si el efecto que tiene, en este caso, el servicio sobre el estado vital es independiente de sexo. ¿No? ¿Ya? En este caso estamos viendo que no es independiente, que depende de sexo, por lo que estamos observando aquí. Por lo tanto, la conclusión va a ser de que, y eso lo tenemos que ratificar en el análisis estratificado, de que sexo es un eventual modificador del efecto de servicio sobre el estado vital. Ahora, si nosotros hubiéramos determinado de que es independiente de sexo, en ese caso habría que evaluar si esta variable sexo es o no un confundente de la relación entre estado vital y servicio.
es jerárquico. Primero veo si depende o no, porque si depende significa que tengo efectos distintos para hombres que para mujeres. Pero si determinamos de que son homogéneos, entonces tengo que ver si el no incluir la variable sexo produce o no, cuánto sesgo de confusión produce la no inclusión de la variable en el ajuste. ¿Ya? Entonces, el ser confundente hay que demostrarlo una vez que se ha descartado la modificación del efecto. ¿Ya? Porque si nosotros concluimos de que hay modificación de efecto, entonces hay que reportar los efectos separados para hombres y para mujeres. ¿Ya? Veamos, pues ahora hagámoslo, veamos. Pamela tiene tiene una duda. ¿Sí, Pamela? Sí, Sergio, un poco relacionado a lo que indicó Rosalba, me preguntaba qué pasa si la diferencia porcentual es muy pequeña, 1 o 2%, y no se observa una relación inversa entre cirugía y medicina. Entonces, te es difícil identificar una posible relación. Tendrías que correr el análisis para finalmente saber si ajustas o no por una variable determinada. Bueno, exactamente eso es lo que vamos a hacer ahora, Pamela, porque esto que estamos observando aquí, vamos a ver si se cumple o no con el análisis estratificado, porque lo que tenemos aquí arriba, en esta tabla que hicimos aquí recién, es puramente descriptiva. Ok. O sea que siempre... Estamos tratando de entender los números, nada más. Listo, muchas gracias. Y ahora vamos a una consulta. Sí, yo también quería. Adelante. Bueno, Sergio, entonces bastaría correr este comando, el último que hiciste, de tab ser sexum sta, y no tener que hacer las otras dos tablas que hiciste al inicio, porque eso era lo que me tenía un poco confundida. Al final, para poder saber si se justifica estratificar por sexo, solo necesitamos estos comandos, no necesitamos los anteriores. Claro, tú puedes ir directamente a esto, porque en el fondo, fíjate que aquí están todos los resúmenes, porque están los marginales también. Y los marginales son los que están en las tablas de más arriba. Es correcto decir eso. Ok, y la última, acá no aparece el valor de P, es decir, aquí uno tiene que casi que al ojo decir, es que el porcentaje hay 7 puntos más de este lado y hay, no sé, 2 puntos más del otro. Es casi que al ojo, ¿no? No entiendo si no hay, no se muestra aquí una asociación. Claro, como es descriptivo, lo que nos está haciendo en este caso, ayudando a ver si acaso por lo menos observamos diferencias que son clínicamente relevantes. ¿No es cierto? Porque después vamos a ir al mundo de la estadística. Primero observamos, ¿hay diferencias que son clínicamente relevantes? Sí. Esas diferencias que son clínicamente relevantes son estadísticamente significativas. Y si la respuesta es sí a ambos, es el mundo ideal. ¿Cierto? Ok, ahorita vamos entonces a ver si hay una diferencia. Ahora vamos a ver si esto que estamos observando aquí es estadísticamente significativo o no, para responder a lo que preguntaba Pamela también, que era prácticamente la misma pregunta. Okay. ¿Alguien más? Sí, me parece que había más preguntas. Sí, era algo parecido en el sentido de que este servicio de medicina o cirugía podría estar siendo el de medicina, en todo caso, que es el que tiene la pregunta, es que recibe más a hombres que mujeres, ¿no? Y eso podría estar creando un tema entre sexo y servicio, digamos así. Eso es lo que estamos comprobando aquí también. Claro, pero lo que estamos calculando, sí es cierto, es probabilidad, proporción de muerte según estas combinaciones entre servicio y sexo. ¿No? Ya. Son proporciones, por lo tanto es independiente de los genes de cada celda, ¿no? Ya, ok. Sí. Entonces, vamos al ST. ¿No hay otra pregunta? Aquí está. Vean ustedes. Miren. Vamos al caso de los hombres. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el OR para hombres? En el grupo de los hombres. 4. La mortalidad de medicina es aproximadamente 4 veces que la mortalidad en cirugía, cuando estamos hablando de qué grupo, del grupo de los hombres. Ajá. En cambio, en el grupo de las mujeres,
¿Qué pasa en el grupo de las mujeres? Menor. No hay un riesgo, no hay... No, vean ustedes, está el 1 aquí incluido. Exacto, eso iba a decir. El intervalo de confianza, o sea, en el grupo de las mujeres prácticamente se mueren lo mismo las que vienen de medicina que las que vienen de cirugía. Exacto. Entonces, ¿hay modificación de efecto? Sí, porque el efecto de servicio va a depender si estamos hablando Sí, de hay. hombres o estamos O hablando de mujeres. mujeres, claro. En el Pero hacía caso de los... ¿Perdón? Perdón, hacía un ratico, si tú vas arriba, mirábamos en la tabla previa, aquí veíamos la diferencia era en mujeres, o era en hombres, o sea, por ejemplo, aquí estábamos comparando en cirugía, punto 1 contra punto 18 y punto 30 contra punto 39, y decíamos que había como 8 puntos. Ya. Pero son diferencias de proporciones. Ok. ¿Mm? Son diferencias de proporciones. Sergio, en la tabla, en la última tabla estás comparando los dos servicios, ¿no? Cirugía y medicina. Porque La estos pregunta de investigación sigue siendo la asociación entre estado vital y servicio. Sí, ok. ¿No? No hemos cambiado la pregunta. Y estamos viendo si la relación entre estado vital y servicio es independiente de sexo. ¿Y qué vimos? ¿No es cierto? Que en la sala de los hombres, pensemos, ¿no es cierto? Que estamos ahí, tenemos la sala de los hombres y la sala de las mujeres. Sí. Estamos viendo que en la sala de los hombres, la mortalidad de los que vienen de medicina es aproximadamente 4 veces a la mortalidad de los que vienen de cirugía. En cambio, en la sala de las mujeres, la mortalidad de los que vienen de medicina es prácticamente igual a la mortalidad de los que vienen de cirugía, un poquito mayor, 1.28. Que no es estadísticamente significativo porque está el 1 aquí incluido en el intervalo de confianza. Ahora, la prueba de homogeneidad, 12% está bien, porque ya habíamos dicho en la sesión anterior de que para análisis estratificado uno podría utilizar niveles de significación de hasta un 20% cuando las diferencias observadas son clínicamente relevantes, como es el caso. ¿No? Sí. ¿Hay algo en el chat, parece, Luis, o no? En el chat no. No. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nos vamos a ajustar por infección? Sí. Sí, pero... Ya. Lo primero que tenemos que hacer es justificar el ajuste por infección. Sí. Aprovechemos la recomendación que nos hizo Desiree y hagamos de una sola vez la tabla, ¿no es cierto? ¿Cuál tabla? Anterior de CC por Zoom. Tab, claro. El tab de ser inf, coma, Zoom, entre paréntesis, ST. Es maravilloso. Veamos qué resulta. ¿Qué me dice? Aquí también, bueno, nosotros habíamos hecho la tarea y sin hacer esta tabla habíamos llegado a la conclusión que la mortalidad no tenía nada que ver con las infecciones, y nuestra gran conclusión fue que seguramente los pacientes que llegaban a medicina eran enfermos crónicos y que morían por alguna enfermedad terminal. Ahorita viendo esta tabla y recordando lo que en el grupo que seguramente estuvo mal porque no aplicamos este comando, sí se ve que en medicina, la sala que es la que está, digamos que son los casos de muerte o que tienen mayor asociación a muerte, tienen 20% sin infección versus 34% con infección. Fíjense que la proporción de muerte de los de cirugía infectados es prácticamente la misma que la proporción de muerte de los medicinas no infectados, 20%. 20. Sí.
Perdón, ¿dónde elementos. está el otro 20 que dijiste? Aquí, En los no infectados. no infectados, 20 de medicina. no infectados con, Medicina. sí, de medicina versus El 20 de los 20 infectados en cirugía. en cirugía. Curioso. Sí. Es una curiosidad nomás, ¿no? Sí. Sí. Pero qué Pero igual- cosas, ¿no? Con el otro análisis nos llegó a la grandísima conclusión que no tenía que ver. Pero mira, veamos tab de ¿cómo se llama? De infección con STA. Y hacemos porcentaje de columna. Para ver lo que ustedes hicieron y ahí. Fíjate que es importante. Súper importante porque de los casos el 60% tenía infección. En cambio los controles 37,5 sí tenía infección. Sí. Aquí se ve claramente que es necesario ajustar por infección. Ujú. Con ese basta y sobra, con esta tablita basta y sobra. Recuerden que Sí. para justificar el ajuste, la variable de control tiene que asociarse con el evento de salud de interés, en este caso el estado vital, y ya lo es, o con el factor de exposición. Pero si quieren lo hacemos, pero sería por curioso nomás. Pero con esto ya se justifica el ajuste. Sí, esta fue la que nosotros hicimos. Claro. Tírale Entonces, ¿cómo estratificado. sería? ¿Ah? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué hacemos? Sería CC, Sí. STA, STA, SER, ser, coma, by, by, inf. Entonces, ¿qué me dicen? No hay ninguna relación. ¿En qué? Los intervalos de confianza incluyen los unos. La pregunta es, ¿el efecto de servicio sobre el estado vital depende de la condición de infectado o no del paciente? No. Parece ¿Por que qué no. ¿Por qué no? incluso el radio de los no infectados es mayor que el de los infectados. ¿Cómo? El ratio, el radio de los no infectados es mayor que el de los que sí están infectados. Pero mira, tiene un P076. Ujú. Sí. Oh, y O los sea, intervalos de confianza incluyen el 1. incluyen el 1. O sea, ¿cuál es la conclusión que tenemos aquí hasta este minuto? La pregunta es, ¿el efecto de servicio sobre el estado vital depende de la infección? La respuesta es, ¿a coro? No. No, ¿cierto? No. No. Ahora, dado que la variable infección no es un modificador, no hay evidencia de que sea un modificador del efecto de servicio sobre el estado vital. Ujú. Si yo excluyo, si no ajusto por infección, ¿cuánto sesgo de confusión se produce? Porque ahora ves tú cuando ya digo que es independiente de esta variable, entonces ahora evalúo sesgo de confusión. ¿Ya? Ujú. ¿Y cuánto es el sesgo de confusión aquí? ¿Mm? Sergio, también podrías agregar que ese valor de P de la prueba de homogeneidad, ¿contra quién lo compara? ¿Contra qué? No, ya vimos adelante que era con el 20%, pero ahí estamos. 36. Sí. Entonces, vamos viendo cuál es el sesgo de confusión. Vamos a anotar aquí. Voy a anotar aquí. Espérenme un segundito, voy a poner un poco más cómodo para poder escribir. Entonces, aquí sería sesgo relativo. ¿Cierto? ¿Cuál es el OR verdadero? Siempre, ¿cuál es el OR verdadero? Cuando ustedes comparan tasas, ¿cuáles son las tasas verdaderas? Las que sirven para comparación. Las que están De incidencia. ajustadas. Ajá, Las que están ajustadas. ajustadas. Entonces aquí, el OR 2.20, verdadero aquí 2.20. sería 2.20. 2.20, ¿no es cierto? Menos El 2.57. el OR crudo. Sí. 2.58. Y lo tengo que dividir por el valor verdadero, porque es el sesgo en relación al valor verdadero. Dividido por 2.2.
¿cierto? Y eso por 100. Veamos, aquí vamos a ver. Vamos a buscar esto. Aquí vamos a poner. Esto. Un segundito. Perdón. Uno. Vamos a colocar, vamos a hacer aquí la calculadora, vamos a hacer display, vamos a hacer el cálculo. Voy a poner 2.58 menos 2.2 dividido por 2.2. Y esto, si quiero, lo multiplico por 100 para que me den porcentaje. 17% de sesgo relativo. Por lo tanto, ¿qué concluimos sobre infección? Es una variable confusora, supera el 10%. Claro, ¿no es cierto? Que la infección es una variable que confunde el efecto de servicio sobre el estado vital. ¿No? ¿Y qué tipo de sesgo produce? ¿Qué tipo de sesgo produciría el no ajustar por infección? ¿Qué tipo de sesgo produciría el no ajustar por infección? ¿Cuál es el verdadero? 2.2. 2.2. ¿Cuál es el crudo? 2.57. ¿Es más grande o más chico que el verdadero? Es más grande. Entonces, ¿qué Sobreestimaría. sobreestimaría? El no ajustar por infección sobreestimaría el efecto de servicio sobre el estado vital. ¿Y se puede medir cuánto sería esa sobreestimación? Aquí estamos, 17%. Sí, Lo acabamos de calcular, sesgo relativo. Perdón, sí, gracias. ¿Ah? Ahí está. ¿Es válido el criterio del 10% superado en esa sobreestimación? 10% es que está recomendado, ¿no es cierto?, en cualquier texto de epidemiología. Sí, sí. O sea, hasta este minuto, ¿qué tenemos? Hasta este minuto tenemos de que hay que ajustarlo. Sexo sería un modificador del efecto de servicio sobre el estado vital, y que el no ajustar por infección produciría una sobreestimación del efecto de servicio sobre el estado vital. Listo. ¿Cuál es la otra variable? Sería una sobreestimación del efecto de infección sobre el servicio vital, ¿verdad? No, nosotros siempre estamos evaluando el efecto de servicio sobre el estado vital. ¿No? Sergio, ¿podrías escribir eso ahí como texto? ¿Qué cosa quieres que escriba? A ver, dime. Lo que acabas de decir, el enunciado, digamos, de la... De acuerdo, ¿no es cierto? Dado que el sesgo relativo es un 17%, ¿no? Se concluye que la infección es un confundente de la asociación entre estado vital y servicio, ¿no? Sí. Que provocaría una sobrevaloración. Claro, bueno, ahí por eso partí diciendo eso. Dado que el sesgo relativo es un 17%, bueno, este 17%, bueno, este sesgo de confusión, vamos a colocar, este sesgo de confusión, o mejor dicho, lo vamos a colocar de otra manera, el no ajuste, así mismo. El no ajuste por infección, ¿no? Implica una sobreestimación. Una sobreestimación del 17%. Del efecto, ¿no es cierto? Del efecto de
servicio Oh, sobre en el estado vital. y eso sería en un 17%. Claro. Ahí está. Y sí o sí se tendría que ajustar. Claro, hay que entregar el ajustado. Pero vean ustedes que vamos acumulando cosas. Primero dijimos de que sexo era un modificador del efecto. Ahora estamos diciendo de que infección es un confundente. Y la otra O variable, ¿cuál confusor, era? ¿no, Sergio? Sergio, disculpa, confusión, confusor o confundente es igual, ¿no? Sí, claro, depende de dónde lo digas. Si lo dices en Chile, le van a gustar más que sea confundente. En otro lado le dicen, en México le dicen que es confusor. La cosa es que estamos todos confundidos. Esa te quedó buena. Esa está buena. El efecto Garfield. Eso. Listo. ¿Qué nos falta ahora para responder a la pregunta que se nos había planteado en el ejercicio? Edad. La edad. Edad CAT. Y lo habíamos puesto en edad categorizada, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, vamos a ver. Edad cata. Edad, la edad del gato, no es lo mismo. Sí. 50-50, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces primero? La tabla de ver si... La de Zoom. La de Zoom. Ya, perfecto, sí, la que le gusta, sería, Sí. por supuesto, sería la No tabla quise de... decirlo. ¿Ah? No quise decirlo así para no... Ser, HCAT, Zoom, STA. Ajá. Perfecto. Vamos viendo. Mira qué lindo. ¿Eh? Aquí hay una modificación de efecto bárbara. ¿Se ve o no se ve? Vean aquí, 15, 10. O sea, en los mayores 63 hay menor mortalidad, perdón, en lo de cirugía hay menor mortalidad en lo de 63 comparado contra los mayores, pero contra los menores de 63. ¿Cierto? En cambio, lo de medicina, mira cómo se invierte esto, la mortalidad. Es mucho mayor en los mayores 63 comparado con los menores de 63. Sí. Aquí hay una modificación de efecto, pero mayor que la que observamos con sexo. Con sexo. Vamos entonces al CC. ¿Está bien? Sí. ¿Qué me dice? Había una canción antigua muy bonita que decía, ¿qué te parece, Cholito? ¿No? ¿La acuerdan? ¿La recuerdan? Sí. Está como que tiene todo a favor de que hay una asociación, todo. Claro, aquí está claramente la modificación del efecto, porque veamos, fíjate que en los menores de 63, supongamos que pudimos dividir, tenemos una sala para los menores iguales a 63 y otra sala para los mayores de 63. En la sala de los menores iguales a 63 tenemos un OR de 1. O sea, ahí prácticamente se mueren los mismos que vengan de medicina que vengan de cirugía. ¿Cierto? Sí. En cambio, los mayores de 63, ¿cómo es la mortalidad de medicina comparado contra lo de cirugía? 6.5. 5.5 mayor. 5.5 veces mayor. 5.5 veces mayor. 5.5. Claro, y con un P claramente significativo. Significativo. Ahora, Sergio, una pregunta. Cuando nosotros hablamos de modificación del efecto, estamos diciendo que ese 6.5 que vemos en los mayores de 63 está superando a la tasa cruda. No, es así, ¿no? Aquí el crudo y el ajustado no tienen ningún rol porque lo que estamos comparando es el 0.97, el 1, con el 6.5. Con el 6.5. Estos son los estratos, por eso se ha estratificado. En el estrato de los menores iguales a 63, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la relación. Se mueren prácticamente lo mismo los que vienen de medicina que los de cirugía. En cambio, en el estrato de los mayores 63, tenemos 5 veces más.
claro, una mortalidad casi 6 veces o mayor, 6 veces la de medicina que las de cirugía. En este caso, esto que está aquí abajo es como que si no existiera. Que no existiera, claro. Eso no existe. Porque Claro. eso solamente va a existir ¿cuándo? Cuando los son estratos sean homogéneos. homogéneos. Solamente existe cuando, como el programa no sabe lo que nosotros estamos leyendo, por eso nos entrega todo. No es lo suficientemente inteligente como para que nos entregue de acuerdo a lo que nosotros queremos analizar, obviamente. Entonces, conclusión. El efecto de servicio sobre el estado vital. ¿Qué pasa con eso? Depende de la de edad. la categoría de edad. De edad, ¿ya? ¿Qué más? Sexo. Sexo. Y En de la sexo. categoría de edad y del sexo. Claro. Además, el no ajuste por infección Tiene un produce sesgo mucho Produce mayor. sobreestimación. ¿no es Una cierto? sobreestimación mucho mayor. Una sobreestimación del efecto de servicio Sobre el estado sobre vital. el estado vital. Maravilloso. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cómo ir a hacer la regresión logística? Claro, entonces la pregunta ahora es, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto de servicio sobre el estado vital ajustando en forma simultánea Edad y sexo. por edad, Y sexo. sexo E infección. e infección? Infección. ¿Y eso? Para el nuevo año. Modelo estadístico. Modelo estadístico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Que todavía tenemos que aprender un mundo. Sugerencias, comentarios, todavía nos queda. Espera, que si ahora sí podemos hacer la tarea. Ahora sí podemos hacer la tarea. ¿Verdad? ¿Verdad? A repetir la tarea. Sí.